Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, hoy vamos a ver una cosita, a ver qué os parece. No sé cuántos de ustedes pues, ha pasado que habéis tenido que probar algún aparato a una tensión bastante elevada en continua y os habéis tenido complicaciones para poderlo probar. Por ejemplo, un cargador de batería de 48 voltios o muchas cosas que van a una tensión superior a lo que nos da una fuente de alimentación regulable de un taller electrónico. Normalmente ese tipo de fuentes pues nos da 30 voltios, las hay más elevadas, pero claro, también son más caras y esas cosas. Entonces, pues he pensado en una cosa, aquí os lo voy a enseñar. Esto tiene muchas más utilidades que una fuente de alimentación de continua. Esto es un variac, ¿vale? O sea, esto es un autotransformador regulable, para que nos entendamos. Entonces, esto tiene una entrada de alimentación, que la vamos a ver aquí. Tenemos aquí nuestra entrada de alimentación. Aquí tenemos salida en dos bornas por si queremos ponerle unos cables para conectar cualquier cosa. Esto sería siempre salida en alterna, ¿vale? Aquí tenemos un voltímetro para que veamos la tensión de salida, interruptor para ponerlo o quitarlo, y por este lado, para que lo veáis, pues tenemos un enchufe, por si en vez de coger un cable suelto, pues queremos enchufar algún aparato que vaya a traer la tensión. Entonces, esto en verdad, esto es un autotransformador de corriente alterna, ¿vale? Esto no nos da corriente continua. Y tenemos esta ruleta que nos va a dar la variación de tensión. No sé si se verá bien en cámara, pero tenemos desde 0 voltios, o sea, tenemos una regulación muy baja, desde 0 voltios, hasta es capaz de darnos más de la tensión de entrada, que tenemos 300 voltios aproximadamente. O sea, si nosotros le metemos la tensión de alimentación de la red, que estamos en torno a 230 voltios, pues esto es capaz de darnos hasta casi 300 voltios. No creo que vayamos a necesitar esa función nunca, pero que sepamos que necesitamos algún caso raro, podamos tenerlo. Este autotransformador es de 10 amperios, o sea, tenemos una potencia muy buena para poder alimentar cualquier aparato que se nos pueda presentar en el taller. Y tanto en alterna, porque ya hemos dicho que podemos darle la tensión que queramos en alterna, como ahora después vamos a ver que haciendo una pequeña modificación, pues podemos transformarla esa tensión que nosotros vamos a regular en continua. Entonces nos puede servir tanto para una alimentación en alterna como en continua y totalmente regulable. Lo que no es estable al 100%, tenemos que tener eso en cuenta. Y luego, una cosa de seguridad muy importante es que esto es un autotransformador, o sea, no tiene circuito separado. O sea, lo primero es que no podemos, aunque tengamos regular la tensión a 3 voltios la salida, no podemos tocar ningún cable, ninguna borna, porque podríamos tener una descarga eléctrica. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que para utilizarlo y nosotros poder tocar y manipular con seguridad, necesitaríamos ponerle un transformador separador de circuito o de aislamiento para poder tocar con seguridad la salida de este transformador, que sería ya lo ideal ya para tener el juego completo. Eso, si más adelante puedo comprarlo, lo compraremos y lo veremos. Entonces vamos a probarlo para que lo veáis cómo da esa tensión. Pues esas tensiones primero vamos a enchufarlo. Vamos a ver. Ahí.
Vamos a ponerlo un poquito para el lado para ponerle el tester. Vamos a ponerlo, lo tenemos puesto. Vamos a conectarlo. Aquí el enchufe. Ahí. Vale. Tenemos puesto el tester en corriente alterna a la escala de 750 voltios. Vamos a empezar a 0. Entonces vamos a bajarle para que veáis la tensión cómo sube. Vamos a bajarle la escala. Tenemos la escala de 20 voltios. Entonces ahora vamos a meter la alimentación. Ya tiene alimentación. Estaría al mínimo y nos está dando aproximadamente 1 voltio en alterna, ¿vale? Entonces, como veis, vamos subiendo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 60 voltios. Vamos a ver. Vamos a ponerlo a 60 voltios. Nos pasamos de escala, habría que subirlo. ¿Veis? Va bastante, tenemos el 60 aquí, va bastante, la flecha la tenemos aquí, va bastante justo, o sea, va bastante bien. No esperemos que sea perfecto, entonces lo ideal no es guiarnos por la escala que trae aquí, sino guiarnos por el valor que nos dé el test. Entonces, como veis, vamos a ponerlo, por ejemplo, a 120 aproximadamente. ¿Veis? Va muy exacto. Entre medias podemos poner las tensiones que queramos. Entonces, si nosotros necesitamos, por ejemplo, 80 voltios, pues nos vamos a 80 voltios. Vamos a ver. ¿Veis? 80 voltios justo. Necesitamos una tensión de 24 porque queremos utilizarlo para todo. Bueno, pues nos vamos a 24. Pues buscamos el 24 y ponemos los 24 voltios aproximadamente. Entonces podemos utilizarlo para lo que queramos y os voy a enseñar cómo podemos ponerlo a más tensión. Por ejemplo, 150 voltios tendríamos ahí aproximadamente. Nos vamos a 200, por ejemplo. Tenemos 200 voltios. ¿Qué queremos? 240 o 230, que es la entrada que tenemos. Aunque sea transformar. Pero que por lo que sea necesitamos más tensión, por el motivo que sea. Pues no tenemos nada más que darle, ¿veis? Y nos da hasta 293 voltios. También dependería de la entrada que tenga, nos va a variar un poquito la tensión. Entonces, como veis, tenemos una tensión totalmente regulable entre 300 y 0 voltios. Y como hemos dicho, esto es en alterna. Ahora vamos a desconectarlo. Ahí. Y ahora vamos a ver cómo fácilmente con el aparato que hicimos en el anterior vídeo, en otro vídeo donde hicimos el alimentador de continuo de 320 voltios, que lo tenemos aquí, pues vamos a ver cómo. Vamos a desconectar esto de aquí, vamos a conectar vamos a ver, vamos a conectar el enchufe aquí, ahí, vamos a ponerlo que se vea bien todo y ahora vamos a conectar la pinza aquí, positivo y negativo, lo vamos a poner aquí, que no hagamos ningún cortocircuito. Vale, y ahora pues ponemos el tester en continua. Vamos a empezar a 0, vamos a ponerlo a 20 voltios.
la escala de 20 voltios y vamos a ver cómo el mismo condensador, en este caso para hacer una utilidad de una fuente de alimentación de continua, yo aconsejaría poner más capacidad de condensadores, mínimo 1000 micros. Un condensador de estos pues de 1000 micros es difícil a lo mejor de encontrar y sería caro. Buscarlo en placas recicladas es más fácil, pues poner tantos condensadores como necesitemos hasta mínimo 1000 micros. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos todo conectado y vamos a ver, vamos a meter la alimentación. ¿Veis? Ya tenemos aquí una tensión de 0,7880 voltios. Bueno, eso prácticamente no es nada. ¿Que necesitamos una tensión de 12 voltios? Pues no tenemos nada más que ir dándole alimentación y buscamos, por ejemplo, los 12 voltios. Vamos a ver lo estable que es. 12 voltios. Y como veis, es muy estable. ¿Qué necesitamos? 15. Pues vamos y le damos a 15 voltios. Vamos a quitarle. La cuestión de ajustarlo lo que necesitamos. Ahí tenemos 15, 30. Nos podría valer para una fuente de alimentación. Vamos a quitar un poquito más. Ahí. Bueno, se nos baja un poquito. Pero vamos, 0,3 voltios tampoco es significativo. Entonces, ¿qué necesitamos más? 18. Pues venga, vámonos 18. Ya no hemos pasado. Vamos a ver. Vamos a 18. Hay que tener mucho tacto porque en muy poco espacio se varía bastante. Hemos bajado 16. Tenemos ahí 18. ¿Vale? Vamos a cambiarlo de escala. ¿Que necesitamos 24? Pues venga, vamos a 24. Y aquí pues iríamos a escalas de tensiones más normales para algunos utensilios. Que por ejemplo pues sería eso, 24. Que hasta 24 no tenemos problema porque la fuente de alimentación nos lo da bien. Pero además es muy estable, con lo cual es una aplicación muy buena. ¿Que necesitamos más de 24? Como por ejemplo, pues hay algunas aplicaciones que llevan 36. Bueno, vamos a 36 voltios. ¿Veis? Tenemos los 36 voltios. Tenemos 36 voltios sin problema. Que vamos a probar otra cosa que por ejemplo pues va a 48 o a 42. Que hay algunos, por ejemplo, temas de scooters, de patinetes eléctricos y eso que van a 42 voltios. Entonces necesitamos probar alguna placa de alguna cosa que va a 42 voltios. Pues o tenemos que cargar, por ejemplo, la batería de un patinete eléctrico. No podemos tener cargadores de todas las tensiones, de todos los tipos. Pues con esto prácticamente pues, te va a 42 voltios y pones tu tensión y ya está. ¿Qué necesitamos? 48. Venga, vamos a 48. Ponemos 48 sin problema. Y es muy estable. No me lo esperaba tan estable, la verdad. O sea, me ha sorprendido gratamente. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, 60 voltios? Pues venga, vamos a 60 voltios. O sea, tenemos unas aplicaciones inmensas con este aparato. Hombre, esto hacerlo mejor hecho, no, porque esto está todavía como lo hicimos. Simplemente, pues, ir cogiendo y ponerse una cajita curiosita y añadirlo a esto. Podemos tener las dos opciones, alternas o continuas. Necesitamos, por ejemplo, 80 voltios, porque la placa necesita 80 voltios, pues, o 80 voltios. Le podemos sacar la tensión que queramos. Ya a partir de 80 voltios es difícil que encontremos algo, pero bueno, lo que quiere decir eso, que tenemos
este aparato nos da una variedad de tensiones casi infinita para las aplicaciones que nosotros podemos necesitar. Entonces, como veis, vamos a quitar la tensión y ya el condensador pues se va descargando despacio. Pero claro, ahora mismo al no tener carga, pues se va a descargar despacio. Así que, para que veáis con un simple aparato las utilidades tan buenas que podemos tener. Los hay también de menos potencia. Este, como ya os digo, es de 10 amperios, pero los hay de menos potencia, con lo cual es más económico, pero es una opción para una fuente de alimentación. Hay que tener en cuenta sus limitaciones. Primero, como hemos dicho, que es un autotransformador que no tenemos seguridad a la hora de los contactos directos. Que eso, pues, habría que acoplarle un separador o un transformador de aislamiento. Y por otro lado, no tenemos ninguna protección en la salida, ante cortocircuitos ni nada. Con lo cual, también tenemos que estar muy seguros de que cuando nosotros metamos alimentación ahí, o hacernos nosotros algo para poder tener ese problema resuelto ante cortocircuito y eso, o coger y estar muy seguros de que no tenemos problemas de cortocircuito donde vayamos a alimentarlo. Pero como veis, con un simple aparato tenemos una variedad de tensiones impresionante. Así que esto es todo, amigos. Y espero que os haya gustado el aporte. Y como siempre, si os gusta, suscribirse, darle al like y todas las 1500. Y espero veros en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.